Luego también tenemos el caso de que las vocales breves en sílaba abierta pueden cambiar a U cuando están seguidas de wow. Entonces, por ejemplo, tenemos hablúo, esto procede de hablauo, entonces esto es un compuesto del verbo lauo, lavar, ¿no? Entonces, de aquí viene pues todo esto de las abluciones y todo esto, ¿no? Pues aquí lo que tenemos simplemente es que hablauo, pues esa la pasa a lu, por eso tenemos hablúo. Y luego también pueden cambiar a U cuando van seguidas de elevelar. Entonces, por ejemplo, tenemos el adjetivo siculus, es decir, la persona de Sicilia, que si comparamos con el propio sustantivo Sicilia, pues esto debería haber dado sicilus, es decir, la persona de Sicilia debería ser el sicilus. Pero como cumple esta regla, pues es siculus. O en todo caso, debería haber sido, respetando el vocalismo original griego, pues debería haber sido algo así como síkelos. Las vocales breves en sílaba abierta también puede ocurrir que haya vacilación entre I y U seguida de labial. Entonces, por ejemplo, compuestos del verbo capio, pues tenemos que puede evolucionar a requípero, pero también a recúpero. Es decir, esto lógicamente es lo que ha dado el español recuperar, pero bueno, también se encuentra la evolución requípero, bueno, requípero. Ya sabemos que la R al principio de palabra en latín es una R simple, no es una R vibrante múltiple como en español, ¿no? Entonces debería ser requípero, recúpero. También hay que comentar que en inscripciones arcaicas solo aparece el superlativo en humus, por ejemplo, optumus. Por tanto, es de suponer que, bueno, pues que humus era el vocalismo original y de hecho el primer testimonio de este sufijo en imus es del año 177 a.C. Entonces, pues, por ejemplo, en ínfimo, ¿no? Esto posiblemente la explicación es que en contacto con labiales las vocales tendrían un timbre pues parecido a la U francesa, la U alemana, esta U. Entonces, pues claro, esta U, que no era un timbre originario latino, por así decirlo, pues tenía que elegir o I o U. Entonces, hay veces que prevalece el timbre I, hay veces que prevalece el timbre U. Entonces, prevalece el timbre I si preceden la A, la E o la I. Entonces, por ejemplo, legimus, minimus, anima. En cambio, prevalece el timbre U si precede O U. Por ejemplo, volumus y possumus. Ahora vamos a empezar a hablar de las vocales breves, pero esta vez en sílaba cerrada, y comenzamos con la A. Por lo general, la A en sílaba cerrada va a pasar a E. Es decir, tenemos ejemplos como arma, el que no tiene armas es inermis. Esto debería haber sido inarmis, lógicamente, ¿no? In, negación, armis. Pero no es inermis y eso pues todavía se conserva en el español inerme. Lo mismo, por cierto, pasaría con barba, imberbe, ¿no? Etcétera. También tenemos este mismo cambio en facio y el derivado infectus. Esto debería haber dado infactus, pero no, da infectus. Como hemos dicho, este es el cambio general, que la A en sílaba cerrada pase a E. Pero luego tenemos dos casos más contextuales. Cambia a I en contacto con la N velarizada. Entonces tenemos tango, esto en principio, según la regla inicial, debería ser contengo, pero da contingo. Y cuando va seguida de L velar, en cambio se pasa a U. Por ejemplo, del adjetivo salsus, es decir, con sal, no tenemos insalsus, sino insulsus. Y por eso en español todavía hoy en día tenemos el adjetivo insulso. La O breve en sílaba interior cerrada por lo general cambia a U. Entonces tenemos, por ejemplo, de onos, que es la forma originaria que luego da onus. Entonces, onos debería haber dado el adjetivo onostus. Pero como tenemos este cambio general de O en sílaba cerrada a U, pues nos da onustus. Para terminar con la sílaba interior vamos a ver algunas anomalías en general. En este curso veremos la historia, fonética y morfología del latín no desde un punto de vista escolar, para eso ya tenemos el curso de latín desde cero, sino más cercano a la gramática histórica, es decir, la evolución del latín a lo largo de su propia historia, pero también desde el protoindoeuropeo y también un poquito hacia el futuro, hacia el romance.